Sean todos bienvenidos a un programa más de Síntesis Podcast. Esta vez, a diferencia de los demás programas, pues no vamos a tratar las eventuales noticias científicas de siempre, sino que vamos a tratar un tema diferente, las estrategias de campaña, pero visto desde un punto de una percepción más desde el conocimiento, desde las ciencias sociales, desde las ciencias políticas. Entonces, antes de pasar con eso, pues recordemos que siempre estoy acompañado de Aisa Olazo y Víctor Román. ¿Cómo están, muchachos? Ah, hola Adrián, hola Víctor. Nerviosa porque es una semana bastante difícil la que se viene. Sí. Preocupadísima, estoy ya creo que yo con el corazón aquí en la garganta, pero también estoy entusiasmada porque hay muchas dudas que queremos resolver y para eso creo que el día de hoy tenemos justamente este programa súper especial con dos invitados súper capos que tú ya vas a presentar más adelante, Sí. pero así, tratando de nivelar, ¿no? El entusiasmo y la preocupación. Víctor, ¿tú cómo estás? La verdad estoy bien, con calorcito acá por Piura. No sé si se escucha que están vendiendo fruta en la calle. Eh, el ambiente es igual, un poco tenso. Yo ya estoy un poco aburrido y cansado psicológicamente de las elecciones. Casi ya no estoy viendo noticias ni entrando a Twitter, Sí. solamente lo mínimo. Pero igual es importante que toquemos estos temas y que generemos discusión y que hablemos, y especialmente que le preguntemos a los expertos, ¿no? Gente que sabe, como en el caso de estos invitados que hemos traído en esta ocasión. Sí. ¿Tú, Adrián, cómo estás? Bueno, igual, la verdad es que siento que es una campaña, una segunda vuelta demasiado larga, ¿no? A veces, no sé, me gustaría que entre primera y segunda vuelta no pase tanto tiempo, ¿no? Pero bueno, para eso, para hablar un poco sobre las estrategias de campaña, hoy tenemos a dos invitados súper importantes. El primero de ellos es José Incio, que es licenciado en Ciencias Políticas por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es candidato a doctor por la Universidad de Pittsburgh y también ha enseñado en la Universidad Católica y además pues tenemos a Eunice Ferreira, que es estudiante de psicología de la UPN, que participa en círculos de investigación social, es activista feminista y además fotógrafa, ¿no? Un fuerte aplauso por favor para nuestros dos invitados el día de hoy que están aquí con nosotros para hablar un poco sobre esto. Y el tema principal por el cual quiero comenzar y es el que hoy, domingo 30 de mayo, pues han salido algunas encuestas, ¿no? ¿Qué encuestas han salido, Víctor? Han salido dos, la de IEP y la de Ipsos, uno por el comercio y la otra por la República. Ambas encuestas están dando una diferencia de 2%. Están ahí casi en un empate técnico. Castillo sigue llevando la delantera, pero ha bajado un poco y Keiko Fujimori sigue segunda, pero con la tendencia a la subida. Sí. Esto yo creo que a muchos llama la atención, ¿no? Porque hace unas semanas, exactamente una semana, eran 10 puntos de diferencia lo que separaban al profesor Pedro Castillo y a la señora Fujimori, y ahora son 2 puntos, ¿no? Entonces, sabemos, y creo que ya desde la primera vuelta ha quedado más que claro que el electorado peruano es bastante impredecible. Entonces, no sé si de repente José nos podría ayudar a contestarnos esa pregunta, ¿a qué se debe esta Sí. variabilidad tan abrupta en tan poquísimo tiempo? Sí, primero también comentarnos un poco cómo están, ¿no? Porque me olvidé de preguntarles. Muchas disculpas. Sí, bueno, gracias por la invitación. Bueno, creo que el sentimiento que Víctor, por ejemplo, menciona es compartido, ¿no? Ya estamos un poco cansados de esta segunda vuelta, ha habido bastante, digamos, vivimos un ambiente muy polarizado, ¿no? Que me imagino que, bueno, en mi caso, imagino que ustedes pues, lo pueden ver entre amigos, en la familia, es bastante agotante, ¿no? Entonces, sí, con ese ánimo de que por un lado que quiero que termine la elección y por otro lado con mucho miedo por lo que se viene en los próximos 5 años, ¿no? Entonces uno no sabe bien cómo manejar esos sentimientos. Sí, bueno, yendo al tema de las encuestas, al resultado de las encuestas, creo que, digamos, lo que hemos visto en digamos, esta movilización, por decir así, de porcentajes entre una medición de hace 15 días ahora, responde básicamente a cómo están haciendo la campaña los candidatos, pero también a que
ha habido un bolsón muy grande de gente que no votó por ninguno de estos dos candidatos en la primera vuelta. Recordemos que uno La tiene mayoría. 18 y el otro como que 13% salieron finales. Entonces, había un bolsón muy grande que justamente era el bolsón que tenía que decir por uno u otro, y eso hace que los porcentajes se muevan rápidamente, ¿no? Iban a haber alianzas naturales muy, muy rápidas, por decirlo así. O sea, por ejemplo, tú no esperarías que el votante de Hernando de Soto esté pensando por votar por Castillo, por más que Hernando de Soto salió a coquetear con Castillo, el votante de Hernando de Soto iba a votar por Keiko Fujimori, o sea, sin pensarlo dos veces, ¿no? Entonces, esos movimientos de porcentajes también responden a estas alianzas naturales justamente porque nuestro sistema electoral es así. Es decir, fuerza a los que no votan por ninguno de los otros dos a optar una de esas dos opciones, ¿no? Es por eso que vemos de 18 por ciento, Castillo pasa a 40 y tantos por ciento ahora, y lo mismo con Keiko, ¿no? Entonces, yo creo que es una combinación de ambas cosas. Imagino que más adelante hablaremos de los errores, o si que esto es porque la campaña de Keiko funciona muy bien o porque no, quizás. Entonces, pero diría mi primera respuesta sería eso, ¿no? Había un bolsón de electoral muy grande de los cuales ellos tenían que repartirse, y estos movimientos es que se están alineando estos electores que no votaron por ninguno de ellos y que incluso votaron en blanco en primera vuelta, ¿no? Eu, ¿cómo estás? Sí, también justo conversando acá con mis amigos sobre cómo estos comentarios que se hacen antes de la publicación de las encuestas también modifican bastante a qué tipo de electores están apuntando estos candidatos, ¿no? Entonces tenemos personas que simpatizan muchísimo con ideas populares sobre la idea que se tiene sobre la libertad, las concepciones que se tienen sobre democracia. Entonces, creo de que, por ejemplo, esta publicación de encuestas, muchas veces en otros países al menos se analiza muchísimo qué tanta cantidad de publicaciones de encuestas se realizan, sobre todo en procesos electorales, porque influye muchísimo, justo como comentaba, en la decisión de otros electores, sobre todo de los que están votando en blanco o los que están votando en nulo. Entonces, también eso, ¿no? Como los medios de comunicación influyen muchísimo en esta duda electoral sobre por quién deberías votar y por cuál de estos dos candidatos te va a beneficiar más a ti, ¿no? Y me resulta igual como sorprendente de que siempre se apunte cuando se habla de beneficios, de por quién deberías votar, a un beneficio personal, y muy poco siempre a los beneficios sociales, ¿no? Como beneficios a largo plazo, ¿no? Siempre es como, vas a tener trabajo en los siguientes 5 años, ya, pero en los siguientes 10 y en los 20, ¿cuántas chambas van a haber, no? La sostenibilidad social, la sostenibilidad ambiental, por ejemplo. De acá, ¿cuánto tiempo va a seguir manteniéndose la defensa de los pueblos indígenas, por ejemplo, ¿no? Que hace unos días se volvió a archivar otra vez el caso y no se está yendo hacia absolutamente nada? Creo que un poco este es el juego que se está empezando a notar ahora en esta última semana, en donde todos están súper tensos porque ya llegaron, ¿no? A estos dos puntos de diferencia en donde cualquier cosa puede pasar y puede cambiar totalmente esta visión a 5 años y a 10 años y a 20 años más adelante, ¿no? Y hablando de definiciones, Adrián. Sí, pues para entrar un poco en sintonía, ¿no? Hay palabras que se han, no sé, usado demasiado en esta campaña, ¿no? Como comunismo, marxismo, ¿no? Fujimorismo, neoliberal. Un poco para entrar en sintonía, ¿no? ¿Qué es comunismo, José? ¿Pedro Castillo es Sí. comunista? Bueno, a ver, déjame ver cómo respondo a esa pregunta. Sin que mis amigos de filosofía política cuando vean este podcast me llamen enojados. A ver, veamos. Primero, yo creo que el término de comunismo en la campaña lo que ha tratado de hacer, por un lado, Fuerza Popular, es hacer una suerte de relación mental muy rápida, ¿no? Entre las personas. Es como decir, lo que quieres tú es que la persona escuche comunismo, Castillo, y la carga de la palabra sea la que, digamos, afecte cómo vas a votar, ¿no? Entonces, aquí en nuestra experiencia con la palabra comunismo ha sido básicamente, digamos, la parte ideológica o el programa que tuvo Sendero Luminoso, ¿no? Entonces, en ellos es como
digamos, para el estratega de esta campaña, que es básicamente una campaña que apela al miedo o a tu adversidad al riesgo, lo que hace es que tú relaciones el candidato Castillo con la palabra comunismo y luego que, digamos, en sus atajos mentales sea como, wait, eso es Sendero Luminoso, eso es los cochebombas, eso es la imágenes de las personas en la cárcel, súper adoctrinadas, ¿entiendes? Como que va por ahí un poco el tema, ¿no? Entonces, pero, a ver, comunismo, o sea, si lo vemos como programa, o sea, cuáles son las ideas centrales, se basan en Marx, en el marxismo. Y Marx era sobre todo un filósofo, entonces era alguien que hizo un diagnóstico de las relaciones sociales, como antes lo hizo Hobbes o como antes lo hizo otros filósofos, y proponía justamente una explicación a lo que estaba pasando, ¿no? Una explicación a las relaciones sociales. Tenía, por ejemplo, sus libros son muy buenos en el sentido de explicar la historia hasta su momento, ¿no? Hasta 1800 algo, más o menos. Entonces eran como tú lees y es como alguien que te va dando un marco teórico para explicar justamente esas relaciones históricas y cómo se va generando, digamos, las dinámicas sociales, etcétera. La diferencia además con otros filósofos que él proponía, él era, digamos, no solo se dedicaba a la elucubración tipo Kant, que se iba, se retiraba, escribía y decía, bueno, esto es lo que yo creo, sino que él sí te proponía como que, bueno, acá la solución es esta, ¿no? Entonces la solución es además como parte de su filosofía de que son estadios históricos, el último estadio es el comunismo, entonces daba como una suerte de ni siquiera receta, una suerte de ideas de cómo, por ejemplo, se va a llegar a ese último estadio, o qué es lo que tiene que pasar, o cuáles son digamos, esta visión que tiene la sociedad, ¿no? Entonces, sobre eso, tú ya tienes un montón de otra gente que toma eso y empieza a elucubrar, por ejemplo, planes políticos, cómo poder hacer, digamos, cómo poder justamente en base a esta visión, tú dices, ok, lo que pasa en nuestro país es esto, entonces vamos a proponer esto, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que aquí en Perú el tema se toma tan ligero que es como que meten en un solo saco todo, ¿no? Marx, comunismo, leninismo, el sendero, sin hacer un segundo, una distancia de qué es lo que estamos hablando. Y es muy peligroso porque lo que va a llevar es que a la mayoría de personas diga, entonces no puedes leer a Marx, no puedes leer no puedes revisar este libro, no, en la Facultad de Sociales de la Católica te ponen Marx debajo del brazo. No, y eso es justamente una actitud totalitaria finalmente, ¿no? El poder decir, no hagas eso. Entonces, yo creo que es muy, muy peligroso cuando, digamos, los actores o las élites políticas tienen estas reacciones viscerales, rápidas, y lo utilizan, digamos, digamos, cómo funciona nuestro cerebro de una manera que apelamos al miedo o a la adversidad, al riesgo que tenemos, ¿no? Entonces, va por ahí un poco el tema. Entonces, la pregunta es si Pedro Castillo es comunista, y creo que si usted le preguntan a Pedro Castillo, a ver, ¿qué es el comunismo? Dime cuáles son las bases, o cuál es, por ejemplo, cuál es la explicación histórica de Marx sobre la sociedad. Yo no creo que te dé una respuesta, quizás sí, pero yo no creo que tenga, digamos, el bagaje como para decirte sí, y es por eso que yo soy comunista, ¿no? Entonces, quizá lo he leído, pero lo que voy es decir que alguien haya leído Marx, yo he leído Marx y yo no me considero comunista. O sea, es decir, el tema es, el tema aquí es, si para decir que alguien es comunista, es decir que entonces está siguiendo la visión histórica de Marx y que tiene en su visión este programa en el cual vamos a llegar a este estadio final que es el comunismo, ¿no? Honestamente no creo que Pedro Castillo sea comunista. Pedro Castillo es alguien que linda más en lo populista que, digamos, en el comunismo. El tema con el populismo es que tú tienes populismo de derecha e izquierda, pero tienen una situación muy similar, que es ir contra las élites. O sea, el populismo siempre va contra las élites porque justamente el término es popular, ¿no? Entonces yo represento al pueblo, ¿no? Entonces yo represento al pueblo, entonces no necesitamos las élites siempre han sido un problema. Y eso también lo puedes ver, por ejemplo, en lo que estaba pasando en Estados Unidos con respecto a las élites educadas, la corrección política, etc. Trump era un populista de derecha. Entonces,
yo creo que Castillo entraría más en esos términos que en el término de comunismo. Yo creo que la etiqueta es más una reacción de la campaña de la otra orilla, que él mismo haya, digamos, dado elementos a pensar que ¿cómo se llama?, que es comunista. El problema también es que Castillo es un candidato torpe, porque bien podría aprovechar esto para poder justamente contraatacar con respecto a esta campaña, pero no lo ha hecho, ¿no? Entonces lo único que hace es, digamos, generar mayor incertidumbre, lo cual hace que las personas digan, bueno, puede ser, ¿no? Entonces, esta discusión de si cualquier comunista la he tenido con varios familiares mucho rato, entonces es como, yo los entiendo, porque no es simplemente que el otro te diga que es comunista, sino que de su lado, él lo que está haciendo es generar, digamos, con sus ambigüedades en los discursos, etcétera, te genera la incertidumbre para que la gente diga, bueno, puede ser entonces, ¿no? Entonces, porque, y con eso termino, si entendemos bien la campaña, lo que ellos quieren decir no es que Pedro Castillo es comunista, sino Pedro Castillo representa lo que tú tienes en la idea, en tu cabeza, de lo que es el comunismo. Esa es digamos, la ruta, ¿no? Sí, no sé, disculpen he explayado mucho, pero es como... O sea, es un poco relacionar a Pedro Castillo con alerta, ¿no? Alerta, Pedro Castillo, peligro, ¿no? Peligro. Es que es una relación inmediata que nosotros hacemos en nuestra cabeza. Y creo que para poner un ejemplo de cómo funciona esta asociación, que indirectamente y sutilmente se hace, ¿no? Es, por ejemplo, si yo digo el término perro, cada uno de los que está aquí en esta reunión tiene una imagen mental de lo que es un perro, pero coincidimos todos en que esta imagen no es común. En sentido de que no todos tenemos la misma imagen de un perro en nuestra cabeza, tenemos concepciones distintas, porque nuestro cerebro reacciona ante la información que hemos experimentado y vivido, ¿no? Entonces, si yo he tenido una mascota que es Schnauzer, voy a acordarme de ese perro, pero por el otro lado, si alguien falleció su perrito, va a acordarse de ese perro, ¿no? Y este tipo de asociaciones se realizan también mediante definiciones que vemos en televisión, ¿no? Entonces, si pensamos en comunismo y alguien dice Venezuela que no es comunista, sino es chavista, por ejemplo, y sigue una línea política que va más allá del comunismo, y también entender que el comunismo tiene como variantes, ¿no? Que cada persona lo interpreta a su manera. Entonces, una persona que dice Venezuela, situación política de Venezuela, entonces el comunismo es lo peor y todo va a ser igual. Pero el medio de comunicación no te dice, bueno, vamos a hablar qué es el comunismo, cuáles son sus variantes, y para que usted se informe y sepa elegir de la historia y bla, 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 bla. No te dice la definición, solamente te pone ejemplos, ¿no? No queremos ser como tal, como si esa representación de, por ejemplo, un país, ¿no? Como ponle la URSS, China, Venezuela, Cuba, que siempre lo mencionan una y otra vez, como si eso fuera la definición total de un estudio que dura muchísimos años, ¿no? De un planteamiento que tiene muchas variantes, que tiene muchos representantes también. Y por el otro lado, cuando pensamos en democracia, también la definición parece bien confusa, porque hay personas que dicen deberíamos votar por la democracia, entonces quisiera yo obligarlos a todos a que los que van a votar por el comunismo, no sé, los amarro y los secuestro para que no voten. Y luego pensamos en, bueno, si hablamos de democracia, ¿por qué estamos pensando en imponer esta democracia a todos, ¿no? Si se supone que todos necesitamos esa libertad para votar, para poder decidir, porque es tan complicado para algunas personas no saber por quién votar y sobre todo tener concepciones erróneas sobre definiciones de orientaciones políticas, ¿no? De corrientes políticas que al final, como mencionaba, no son más que fachadas para poder ganar un peldaño más de poder, ¿no? Para que otras personas puedan seguir manteniendo el poder dentro del Estado, ¿no? Creo que es esencial también reconocer de que votar por un partido político, votar por un representante político no significa apoyar al 100% las decisiones, ¿no? de esa persona, apoyar al 100% esa corriente política. Creo que es necesario, y que creo que no se hace, ¿no? Analizar también
eso, ¿no? Que no es comunismo, es populismo. Entonces, pasando un poco hacia el otro lado de la cancha, hacia el lado pues del Fuerza Popular, ¿no? ¿Qué viene a ser el fujimorismo? Y si el fujimorismo representa un modelo neoliberal, ¿qué cosa es neoliberal, José? Porque muchos pues en redes he escuchado que es como que reniegan del término neoliberal, ¿no? Al menos muchos quienes pues están de ese lado, del lado de Fuerza Popular, ¿no? Claro, a ver, veamos. Primero empezamos con el término más, creo yo, importante y el core de ambos, que es el término liberal. Entonces, el liberalismo nace como o sea, el liberalismo tiene un core importante que es el tema del individuo, la importancia del individuo, ¿no? Y sobre eso se construye toda una visión política y obviamente social y obviamente parte de esto es económica, ¿no? Entonces, pero es súper curioso porque aquí mucha gente se llama liberal cuando no es liberal. O sea, es simplemente, no sé cómo, es lo que, por ejemplo, en el último libro de Argent llama liberalismo criollo, ¿no? Entonces es como, son estas personas, por ejemplo, un liberal es alguien que sí, lo que tiene en la cabeza es que, digamos, si el liberal tiene su base filosófica, como, digamos, el socialista, el comunista tiene su base filosófica en Marx y otros, el liberal tiene su base filosófica en Hayek, Smith y otros, ¿no? Entonces, ¿qué te dicen ellos? Ellos básicamente te dicen que tú lo que tienes es eh, que, digamos, son tus decisiones y mientras menos se metan en tus decisiones, mejor. Entonces, bajo esta lógica, obviamente se espera que, por ejemplo, el Estado se meta lo menos posible en tus decisiones, ¿no? Es una mirada muy contraria a los que proponen un Estado súper fuerte, como si nos vemos en la filosofía como Hobbes u otros, ¿no? Entonces es como, mientras menos se meta el Estado en tus decisiones, mejor. Sin embargo, hay dos principios que todos digamos, los filósofos liberales más importantes también coinciden y que creo que para alguien que quiera leer sobre esto, un resumen muy bueno es incluso el que escribió Mario Vargas Llosa en La llamada de la tribu, ¿no? Te hace un buen resumen porque un poquito, como decimos nosotros, cherry picking, en el sentido que elige lo que él quiere Claro. darte, pero igual ahí se puede entender que en la filosofía liberal hay un esto de que todos, entre menos se mete el Estado, mejor porque todos son, digamos, todos partimos de la misma cancha. Sin embargo, el problema es cuando no todos partimos de la misma cancha. O sea, es muy fácil ser liberal cuando has nacido en Lima, eres blanco, tienes la mejor educación, tu papá te paga la universidad, tu familia te consigue el trabajo y dices, yo lo he logrado todo solo, yo estoy aquí. Entonces es como, eso es muy fácil decir, soy liberal, entonces claro, es solo mi esfuerzo, ¿por qué el Estado tiene que ayudar a otros, etcétera? No, eso va, y es ahí donde se rompe un poco, digamos, la caricatura de esto serían lo que se llaman ahora los libertarios, ¿no? Entonces, es muy interesante porque, claro, si bien es cierto, digamos, hay esta condición de que todos debemos ser en la misma cancha, entonces el Estado debe entrar a corregir esas desigualdades. Y eso te lo dice desde Hayek hasta Bertrand Russell. Es como que debe haber una suerte de control del Estado, por ejemplo, que mientras más igual es la sociedad, menos va a ser. O sea, siempre, pero el Estado va a estar ahí presente, ¿no? Pero por otro lado, el liberal no solamente lo ve eso en una parte del aspecto, como lo entienden aquí, el aspecto económico, que el Estado cobre menos impuestos, que el Estado se meta menos en las regulaciones, etcétera, etcétera, sino también en la parte social. Es decir, un liberal debería estar a favor del aborto, debería estar a favor de, digamos, o sea, de tu identidad de género, debería estar a favor que tengas cualquier identidad de género que quieras, debería estar a favor de la eutanasia, debería estar a favor de, digamos, de toda la agenda que justamente los que se llaman liberales acá, muchos contradicen. Entonces, aquí lo que tú tienes es un liberal criollo en el sentido, ¿por qué criollo? Porque tienen que leer este libro de Eduardo, que lo he empezado a leer, es buenísimo, que lo que te dice es básicamente, bueno, soy liberal en lo que me conviene, ¿no? Me conviene en la parte económica, me conviene que el Estado no se meta en mi empresa, pues me conviene en esto, ahí soy liberal. Pero soy el más conservador del mundo cuando no, ¿cómo es posible que las personas estén, digamos, acostándose entre hombres y hombres, mujeres con mujeres? El liberal
clásico te lo va a tener muy claro, que es como el Estado no se mete en tu cama, para empezar. Eso, por ejemplo, en Estados Unidos lo dicen muy claro. Es por eso que el Estado no le puede importar cuál es tu identidad de género, ¿entiendes? Entonces, por ahí va un poco el asunto. Y lo que tienes acá es esa parte. Entonces, el término liberal acá está mal entendido. Lo teman solamente la parte económica, pero no la social. El neoliberalismo, al igual que el comunismo, que logra ser una suerte de lo que proponía Marx, que era una suerte de fin de la filosofía, fin de la historia con el comunismo, el neoliberalismo se nutre de un grupo de filósofos que hablaban ya del fin de la historia con el capitalismo, ¿no? Y ahí está Fukuyama, ahí está ¿cómo se llama? Friedman, entre otros, que lo que te dicen es, ya no hay nada que hacer aquí. El mejor sistema es el capitalista, mira cómo hemos avanzado. Claro, que hace un corte muy particular del tiempo para decir, mira cómo ha avanzado la sociedad, Estados Unidos ya, digamos es la superpotencia, el capitalismo ganó, aquí no hay nada Se más. redujo la pobreza. Claro, se redujo la pobreza. Si tú ves, digamos, después de la caída del muro de Berlín, mira cómo está el mundo, todos prosperando, mira Corea, mira Singapur, en fin. Entonces se acabó la historia. Entonces el neoliberalismo es igual que el marxismo a cierto punto, una visión en la cual este es el último estadio en el que debemos vivir, entonces aquí todo está bien y sobre esta bandera nos defendemos, ¿no? Pero entonces, en el Perú lo que tú tienes, pero el neoliberalismo obviamente tiene su componente liberal, ¿no? Obviamente, pero aquí en el Perú lo que tú tienes es ese liberal convenido, ¿no? Que es como, en tanto en lo económico bacán, pero en lo social no. Son muy pocos los que son, digamos, consecuentes en la palabra liberal y digamos, en todo el aspecto, porque para ser consecuente tendrías que entender que estamos partiendo de una sociedad muy desigual. Tenemos que entender que no todos tenemos la misma situación. Yo vengo de Chiclayo y he tenido que mudarme a Lima porque en mi propia, digamos, región no habían opciones buenas para, digamos, había muy buenas opciones pero no suficientes. Entonces, si quería visorar un mejor futuro, tenía que mudarme a Lima. Eso, en una visión liberal, no tendría sentido, porque todos tendríamos que tener las mismas oportunidades, ¿no? El que nació en Lima o el que nació en Chiclayo. Donde quieras vivir y estudiar donde quisieras estudiar. Exacto. En el que estudió en colegio público, en el que estudió en el Marca. Entonces, aquí es donde el liberal, digamos que tiene consecuente, tendría todos estos componentes en la cabeza, ¿no? Entonces, no sé si se aclara un poquito el tema, pero bueno, es básicamente el tema de los términos. Es medio un problema, ¿no? O sea, como que todos tenemos o sea, siento que esta visión parcial de yo soy esto mitad y la otra mitad así. Entonces, pero cuando hablamos de por ejemplo, ya partidos políticos, ellos son totalmente de derecha, ellos son totalmente de izquierda. O yo por ser neoliberal o yo por ser liberal tengo que apoyar esta candidata porque es la única que está defendiendo mi idea, ¿no? Por el contrario, entonces yo he leído a Marx y quiero que esto se vuelva realidad porque su teoría quiero que se aplique ahora porque tiene mucho sentido y olvidamos de que son teorías, no olvidamos que son estadios que se tienen que analizar y que se aplican de maneras diversas, ¿no? Porque también, o sea, ¿hace cuánto tiempo se crearon esas teorías? Y qué tan versátiles han sido hasta el día de hoy para aplicarse a distintos gobiernos que están utilizando esas teorías para mejorar ciertos sistemas, ¿no? Ciertos beneficios para el país, pero muy pocas veces hablamos realmente de lo que significa. Y creo que un ejemplo de lo que realmente es un liberal lo he visto en una serie que se llama Parks and Recreation, que es Nick Offerman actuando de una persona que no quiere tener contacto, por ejemplo, con el Internet, porque el Internet se está metiendo en su vida privada y él es suficientemente liberal como para no aparecer dentro del rastro del Estado, porque no quiere ser ubicado. Y le da igual absolutamente lo que la gente haga con su vida, ¿no? No se mete en las decisiones de los demás, tampoco quiere que se metan en la suya y es como, solo respétenme. Pero en este caso, como dices, no tenemos un liberal que te dice, no, yo no estoy de acuerdo con que las mujeres aborten. Entonces digo, pero ¿no estás respetando las libertades?
¿qué es libertad para ti? Y cuando vamos a la idea de libertad encontramos una definición parcializada de, no, yo quiero ser libre en lo que a mí me conviene, pero en lo que respecta a la identidad de otras personas, en lo que respecta a la libertad de otras personas, yo sí quiero meterme en eso, yo sí quiero opinar y sí quiero decir qué está bien y qué está mal sobre eso, ¿no? Para pasar, ahora sí, porque se nos acaba el tiempo también, para pasar un poco, puede ser a analizar un poco las estrategias de campaña, ¿no? ¿Qué es lo que caracteriza a ambas estrategias? Sí, a ver, yo creo que cuando empezó la segunda vuelta, yo en ese momento me acuerdo que dije, y creo que sigo con la misma posición, de que la que le tenía más difícil era Keiko Fujimori. Porque Keiko Fujimori tenía dos cosas muy pesadas sobre su mochila, ¿no? La primera, el Fujimorismo en sí mismo, y lo segundo, el keikismo, o sea, el anti-fujimorismo y el anti-keikismo. Y es que en cortes generacionales hay mucha gente que se acuerda, que no se va a acordar lo que hizo su papá, pero sí se va a acordar lo que hizo su bancada en el 2016. O sea, hay gente que, claro, no se va a acordar lo que hizo su papá, no sé, pues con los medios de comunicación, con la economía, en quebrar la caja de ahorro de los policías. O sea, esas cosas que uno le escucha y dice, ay, pero tu papá hizo eso. Pero sí se va a acordar a Chacón maltratando a Jaime Saavedra, sí se va a acordar de ¿cómo se llama? De estos congresistas que tuvieron que fueron fatales, ¿no? En el 2016 y que son parte de esta crisis política. Entonces ahí es, y yo creo que las personas que se acuerdan se lo achacan a ella. Entonces va a ser una suerte de, es un antiqueiquismo, va a ser un poco. Entonces tenía esas dos mochilas pesadas sobre la cabeza. Entonces, en esa idea, si tú tienes un bolsón electoral tan grande que no ha votado por ninguno de los dos, es como que lo que tú tienes que es apelar a ese bolsón, ¿no? Y jalarlos. En el 2016, tú tenías, en 2011, para Humala fue fácil, fue como, ok, ¿saben qué? A ustedes les molestan estas cosas, vamos a firmar una hoja de ruta, se cambió el polo blanco y ya, digamos, jaló a esta gente, digamos, este electorado medio hacia ellos, ¿no? Casi, entonces yo cuando empecé la dije ya, Keiko la tiene muy difícil, Castillo lo único que tiene que hacer es un par de cosas, tiene que hacer 2 o 3 cosas y se la lleva fácil. O sea, dije, bueno, ya vamos a ver qué va a pasar. Y obviamente, Castillo no hizo ninguna de esas dos cosas. Lo único que ha hecho es generar más idas y venidas e incertidumbre, que es súper, digamos, difícil, va a ser complicado para alguien que digamos, que está entre los que no votarían por nada por Keiko Fujimori, pero hay que entenderlos. Tienen mucho miedo con lo que representa Castillo. Y es válido. O sea, es válido ver a esas personas que digamos, escuchan que se van a tocar con la plata de su AFP y digan, oye, he trabajado toda mi vida para esto, el que tiene negocios, ¿entiendes? Como que es válido que ellos tengan miedo, ¿entiendes? Pero entonces lo único que necesitaba Castillo era tirarle un par de puentes, tirarle un par de, como decimos, de quecos, ¿no? Pero no lo hizo. Entonces, ahí cuando empezó esta cosa de Castillo, de las ambigüedades, etcétera, digamos, lo limitado que era como candidato. Recordemos que Castillo sube en la última semana, pero atrás de él ya había tratado de subir primero Lescano y otros que cuando suben los candidatos, toda la prensa está sobre ellos y se derriten como muñeco de plástico porque son muy malos candidatos. Castillo no tuvo ese tiempo, Castillo solamente subió, no hubo tiempo de verlo a detalle, ¿no? Entonces, pero en esta segunda vuelta sí hubo tiempo de verlo a detalle, entonces se ven todas sus debilidades, ¿no? Entonces, yo dije, ya, Castillo tiene un par de quecos para hacerlo, no los hizo. Dije, bueno, entonces Keiko, digamos, si bien es cierto, la tenía más difícil, pero le sería más fácil a ella hacer esas par de señales. Y lo único que ha hecho Keiko es recordarnos que trae la mochila de su papá trayendo toda esta gente del Fujimorismo antiguo, ¿no? O sea, Carmen Lozada me había olvidado de Carmen Lozada. Para mí era una mala pesadilla Carmen Lozada, me había olvidado de Carmen Lozada. Luego pone a Vaca Campodónico y era como, no puede ser. Entonces es como, lo que está haciendo ella es asegurándote que mucho de lo que, digamos, de esa defensa de su papá o de lo que fue el gobierno de su papá, ella lo está trayendo consigo, ¿no? Y la idea esta de mano dura y la idea de que va a revisar los términos en los textos escolares sobre si es conflicto interno o terrorismo, es como, ya sabes que si entra Keiko Fujimori, va a tratar de reescribir la historia. Entonces, ahí es donde, wow, o sea, es como que los dos no querían ganar, ¿entiendes? Es como que
uno falló y el otro, en lugar de aprovechar la oportunidad, cometió el otro error. Entonces están subiendo. Entonces, lo que hemos visto, yo creo, es que por el lado de Keiko Fujimori, su estrategia se ha basado simplemente en no decir por qué ella es una buena candidata, sino meter miedo sobre el otro candidato. Entonces, allí es donde se ha centrado toda la estrategia, se ha centrado, digamos, todo lo que vemos en las calles, los paneles, digamos, el uso bastante inhumano y medio sucio de los migrantes venezolanos que les han puesto todos un polo, no sé si han visto en Lima, o sea, sí. Es como, ya, es lo que ella está apelando a esa campaña. No es tanto que voy a votar por mí, sino ya. Porque si le vemos su tema económico, es un desastre. O sea, Carranza salió a hablar de 20 programas en los que él no creía y de ampliar la deuda pública un montón. Cuando Verónica Mendoza decía eso en primera vuelta, todo el mundo la chancaba, ¿no? Ahora para otros es como que, wow, sí, es el programa económico del que nos va a llevar a la salvación. Pero en fin, por el lado de Castillo, lo que tú tienes es que es un candidato que está muy solo. ¿En qué sentido? En que él entró al último... La relación con Cerrón y Castillo con Perú Libre para Castillo pudo haber sido muy fácil romperla el segundo día después de la primera vuelta. ¿Pero por qué no lo hizo? Porque recordemos que Cerrón se inscribe casi el último día con Perú Libre. Fue hasta cierto punto el grupo de Cerrón el único que creía en él y que estaba con él, etc. Entonces va a ser difícil que alguien tan solo rompa su único, digamos, vínculo que tenía en ese momento. Entonces es como que tiene solamente 6 amigos y a los 6 le dice, ¿sabes qué? Ya no los quiero. Entonces iba a ser difícil para él. Entonces lo que él no pudo hacer es justamente darse una distancia y llamar a otra gente que le podría ayudar a llevar a esta segunda vuelta algo más venidero. Lo he estado haciendo, pero muy lento, porque luego hemos visto que ya rompió con Cerrón más adelante, pero ya deja la duda, entonces ya le da digamos, carne al otro equipo y a los medios de comunicación que sí están bastante parcializados, que eso lo imagino lo hablaremos luego. Pero entonces yo creo que es esto. Por un lado, ambos son muy malos candidatos, pero yo creo que al inicio de la segunda vuelta Keiko la tenía más difícil. Y si pierde Castillo, sí es cierto, va a ser porque hay bastantes, digamos, los medios por un lado, etcétera, toda esta propaganda, la cantidad alucinante de plata que está gastando Fujimori, pero también por sus propios errores. O sea, no es simplemente una cosa de que no es su culpa, no. O sea, los errores que ha cometido Castillo, por ejemplo, en el debate técnico y en la selección de la agenda en el debate técnico y todas las idas y vueltas que ha venido, son de él. Entonces, también hay un componente importante de rescatar, ¿no? Ya que estamos hablando de las estrategias de campaña que evidentemente pues fallidas y hasta penosas, no sé si tú nos podrías comentar un poco qué te parece a ti el uso de estos símbolos por parte de Fuerza Popular, el hecho de la bandera, de la camiseta de la selección, la camiseta del Perú, y por el otro lado el símbolo del lápiz representando al profesor Pedro Castillo, el sombrero, ¿no? ¿Qué te parece a ti el manejo de estos símbolos por parte de ambas fuerzas políticas de este momento? El caso de Fuerza Popular es un uso muy maniqueo de los símbolos patrios, ¿no? Lo hemos visto con Bolsonaro en Brasil, con Erdogan en Turquía. Es un uso muy clásico digamos, de posiciones entre derecha y extrema derecha de cómo utiliza el símbolo patrio. ¿Qué significa el símbolo patrio? Yo me pongo la camiseta del Perú, yo soy el Perú, el que no está conmigo no es del Perú. Entonces es una suerte de nosotros y el otro, por otro lado, al cual generas ya dos grupos, o sea, generas una suerte de comunidad, de identidad, pero esa identidad que está bien que la generes, pero genera con respecto a tu partido. O sea, es como, estos son los miembros de mi partido, los que sigan mi partido, etc. Pero utilizar el símbolo patrio ya lleva una escalada más, que es decir, los que no están conmigo no están con el Perú, y por eso son hasta cierto punto, enemigos. Entonces, es este uso de símbolos patrios, de la camiseta, etcétera, que lo que genera es mayor polarización. Porque, por otro lado, el otro grupo también puede decir, oye, pero ese símbolo también es mío, ¿no? Entonces, pero ya no lo puedo usar. Entonces, como que ahí empieza toda digamos, una polarización que es
digamos, yo aquí es muy responsabilidad de las élites políticas, en este caso de Keiko Fujimori. Si la polarización llega a este punto en el cual los símbolos patrios, la camiseta del Perú, el uso de la gente en la selección, etcétera, ha llegado a este punto, es responsabilidad de Keiko Fujimori. Y eso es una muy mala señal, porque se está diciendo que alguien que no tiene escrúpulos de poder usar todos estos símbolos en su favor para generar esta división, ¿cómo puede pretender gobernar el país donde, digamos, ella quedó solamente con el 13% en la primera vuelta, donde hay un 30%, un 18, 20% que estaba votando por otro candidato? ¿Entiendes? Como que esa es una falsa idea de unión o una falsa idea de grupo, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy, muy complicado. En el caso de Castillo, el uso del lápiz, yo creo que el tema del lápiz es hasta cierto punto chiripa, no creo que haya sido una suerte de posicionamiento de marca, etcétera, pero es muy bueno. O sea, pero lo que ha hecho Castillo, claro, Castillo respondió un poco como usando un poco más la marca Perú, ¿no? Lo vimos en el esto de Chota con la marca Perú en otros aspectos, pero claro, el otro candidato tiene una maquinaria y una plata alucinante como para poder, digamos, llegar mucho más, ¿no? Entonces, en el tema de símbolos, en corto diría, o sea, es efectivo hasta cierto punto, pero es polarizante y es maniqueo el uso de los símbolos patrios por parte de la campaña de Fuerza Popular, y yo creo que no deja, a la larga, da una mala sensación de esa división que ella misma estaría generando, ¿no? Es una división artificial que ella misma estaría generando, y eso no te da buenas luces de cómo sería su próximo gobierno, ¿no? Sí, claro, justo como menciona, es más que nada maniqueo, ¿no? Yo lo llamaría manipulación social por el hecho de... O sea, pero es una manipulación social tan sutil que puede ser transmitida por los medios de comunicación y no ser detectada, o sea, no ser llamada como, bueno, alguien está intentando demostrar de que es más patriota porque vota por un partido político y es menos patriota si vota por el otro, es menos peruano, sí, porque está condenando a su país a un tipo de gobierno que igual que vemos en nuestros hermanos venezolanos, y lo pongo así, a ellos les fue súper mal, ¿no? Y lo pongo así justamente porque antes de que hubiese toda esta campaña de no seamos como Venezuela, los medios de comunicación nos bombardeaban con mucho contenido xenófobo, ¿no? Y xenófobo no porque hablaran mal de los venezolanos, sino porque cada vez que veíamos una noticia sobre un accidente o un robo o un asesinato, no te dicen alguien mató a, alguien asesinó a, te dicen, no, venezolano mató a Venezuela. Y todas las noticias se centraban en qué tan perjudicial, ¿no? Hablamos de extradición, hablamos de políticas sobre que se les cierra la frontera, empezaron a salir las marchas, pero ahora de que la campaña electoral de uno de los dos bandos está luchando por no ser igual que otro país, sí hablamos de nuestros hermanos venezolanos, ¿no? Sí hablamos de que cómo no queremos ser como ellos, ¿no? De que pobrecitos, entonces hay que preocuparnos por su situación económica, cuando antes realmente no se hablaba de eso, ¿no? Y ahora ya tampoco se está diciendo, bueno, hay que votar a esos venezolanos, ¿no? Bueno, hay que restringirles la llegada a más de ellos. Poldo López, ¿no? Pero lamentablemente la influencia de poder, no sé si decir comprar, pero voy a utilizarlo por ahora, ¿no? Esta influencia de poder comprar personas que tienen gran capacidad de influencia social como los jugadores de fútbol, pega muchísimo, ¿no? Sabemos de que el amarillismo dentro del país continúa existiendo en los medios de comunicación y en la prensa escrita por mucho tiempo, y ha centrado durante todos estos años una cortina de humo que solamente centra a muchísimas personas que no tienen interés y no consideran que hay un beneficio en ese interés político por averiguar más sobre cómo la política influye en nuestras vidas, cómo modifica nuestro trabajo, cómo modifican el futuro que vamos a tener dentro de nuestra carrera, ¿no? Estudiantil, laboral, profesional. Entonces, muchas personas actualmente no se preocupan en la política porque están mucho más interesados en saber de espectáculos, están mucho más interesados en saber de fútbol y qué partido o qué equipo es mejor que el otro, ¿no? Y el utilizar a estas figuras de autoridad para este sector de la población sí es muy manipulador. ¿Sí? No, ya que ahora tú nos estás comentando justamente y ya entraste al tema de los medios de comunicación, pues nosotros sabemos de que
la comunicación, los medios de comunicación de masas pues tienen como objetivo divertir, entretener, informar, Exacto. pero también como que inculcar una serie de valores y creencias y códigos de comportamiento que nos permitirían como que insertarnos en estas estructuras institucionales dentro de la sociedad, Claro. ¿no? Pero claro, estas estructuras institucionales están controladas por la riqueza concentrada, porque obviamente va a tratar de defender todo su interés, ¿no? Y en este contexto es que los medios de comunicación usan este tipo de propaganda sistémica, ¿no? Que puede ser que hayamos pasado de la prensa escrita, del periódico, a Instagram, a Facebook, pero que en sus raíces en realidad la propaganda sistémica como tal no ha cambiado mucho desde el siglo pasado, ¿no? Exacto. Entonces, no sé cómo ves tú, Eunice, el comportamiento de los medios de comunicación, porque hay muchas personas que piensan de que no están parcializados y que si lo están, están más bien a favor del candidato de Perú Libre y no a favor de Fuerza Popular. Entonces, no sé, ¿cómo ves tú este manejo de la prensa en los últimos meses, que en realidad es de muchos años, ¿no? Pero que es mucho más notorio conforme más nos acercamos al día de las elecciones, ¿no? Sí, en ese caso, como me lo mencionas, actualmente la justificación de que los medios de comunicación no están apoyando a un candidato en particular es porque son independientes. Entonces, en esa independencia, ellos pueden transmitir la información que consideren necesaria y que consideren certera. Entonces, también está este llamado a que todos podamos ser capaces de cuestionar qué tan certera sea la información que viene a nuestras manos, ¿no? Mucha gente sigue utilizando televisión porque no tiene acceso a Internet, y hay gente que no tiene acceso a Internet y no tiene acceso a televisores o a canales, entonces utiliza la prensa escrita, ¿no? Entonces, creo que es muy común de que actualmente muchos jóvenes digan, bueno, lo que sale en la televisión no es cierto, porque yo tengo esta información, lo que acaba de salir en Internet sobre un decreto, por ejemplo, entonces todo lo que están informando no es completamente certero, pero hay otras personas que solamente tienen esta capacidad de ver televisión, no tienen Internet, no tienen este acceso, y la información que transmiten puede parecer muy certera, ¿no? Ahora, ¿qué tanto estamos criticando eso? Y bueno, ya entrando a la última pregunta, ya como para despedirnos, ¿no? Esta, en los medios, en las redes sociales, básicamente, ¿no? Siempre es, si gana Pedro Castillo, nos vamos a convertir en Venezuela, ¿no? Y ahora es, si gana Keiko, nos convertiremos en Colombia, ¿no? ¿Es cierta alguna de estas dos afirmaciones o cómo lo ven? Creo que Eunice podría empezar esta vez. Sí, yo pienso que, o sea, es bien difícil empezar a comparar dos realidades sociales sumamente distintas, como la de Venezuela, como la de Colombia con la de Perú, pero creo que hay muchas similitudes en el sentido de que tenemos las mismas carencias, probablemente las mismas necesidades, no comunes como las del trabajo, la de la educación, pero también es necesario comprender cómo fue la campaña de Colombia, por ejemplo, ¿no? Cómo fue la campaña de Venezuela y qué tanto está haciendo el pueblo para salir de ahí, ¿no? Eh, me parece un poco complicado que se sigan poniendo ejemplos así de duros, poniendo um, otras condiciones políticas, comparando no solamente Colombia, también tenemos el caso de Brasil, ¿no? Con su derecha también. Aparte de Venezuela, creo que no solamente hablan de Venezuela, también hablan de Cuba. Pero somos distintos, ¿no? En el sentido de que a pesar de estar en América Latina y de ser países del tercer mundo, entre comillas, porque estamos en vía de desarrollo, eh, nuestros candidatos tienen distintos pasados. Entonces, analizar, por ejemplo, el pasado de Keiko Fujimori, analizar el pasado de Pedro Castillo y de cómo están aplicando sus políticas actualmente. Por ejemplo, Keiko Fujimori tiene mucha más influencia dentro de las Fuerzas Armadas que creo que Pedro Castillo lo tendría. Por el otro lado, Pedro Castillo, si es que quiere expropiar cualquier cosa, necesita tener una alianza dentro del Congreso. Entonces,
también sopesar qué tantas propuestas que ellos quieren aplicar o imponer dentro del mismo Congreso son viables, ¿no? Podemos llegar a ser Colombia, podemos llegar a ser Venezuela, pero mucho depende también de qué tipo de Congreso estamos teniendo y cómo se van a procesar todas estas solicitudes para ser o no ser igual que otro país, ¿no? Y qué tanto también está haciendo la ciudadanía para, más allá de alarmarnos y ponernos futuros ficticios sobre qué pasaría o no, creo que es necesario concentrarnos también en cuántas posibilidades hay para cada candidato de poder tomar decisiones que afecten, ¿no? Como la expropiación que hablan, que justo mencionaba de los medios de comunicación, que puede suceder en ambos candidatos, ¿no? Los medios de comunicación pueden verse sumamente afectadas por ambos, pero a la misma vez la regulación estudiantil puede verse afectadas por ambos de manera positiva o negativa, indirectamente. Por ejemplo, en el caso de Keiko Fujimori ya hemos visto obstrucciones, en el caso de regulaciones universitarias, y en el caso de Pedro Castillo tendría que pasar como que por muchos filtros a nivel congresal para que llegue a tomarse una decisión, ¿no? Que afecte a la larga el futuro del país. Entonces, ¿qué tantas posibilidades hay? Creo que no es necesario compararnos con otros países, sino analizar las posibilidades de cada candidato para ver nuestro futuro, ¿no? Y también la importancia de informarnos a nivel político sobre qué es lo que está sucediendo. Tal vez ver más televisión del Congreso para poder aprender qué están hablando, de qué temas se están tocando y dejar de compararnos en base a países que ya tienen una historia particular, que ya tienen una manera de gobernarse y que lamentablemente ha salido súper mal. No queremos llegar ahí, pero para no llegar ahí es importante informarnos, ¿no? Para no llegar ahí es importante mezclarnos con información que tal vez no es muy atractiva como es información política, pero que es necesaria para evitar llegar a estos dos extremos, ¿no? Para evitar llegar a compararnos con otros países. Es curioso, ¿no? Porque justamente esta mañana veía un tuit en el que mencionaban, digamos, las similitudes y aparentemente la campaña que usó Uribe para ganar la presidencia en Colombia es muy similar a la que está usando Keiko ahora para queriendo ganar la presidencia con Castillo, ¿no? O sea, hacían también dile no al comunismo, ¿no? No te quieras convertir en Venezuela, y luego mostraban fotos, imágenes de estas marchas con vehículos 4x4, camionetas, ¿no? Y acá, pues, el día de ayer, sábado 29 de mayo, se vio algo muy similar, ¿no? Marchas, caravanas. Exactamente lo mismo. No es Uribe, es el Duque. Iván Duque, perdón. Y ahí lo corrijo. Entonces sí, parece muy, muy similar, ¿no? ¿Qué visión tienes tú, José? ¿Vamos a llegar a ser como Colombia? ¿Vamos a llegar a ser como Venezuela? Sí, es una buena pregunta. Yo creo que, a ver, empecemos con lo siguiente. ¿Qué es Venezuela? O sea, cuando nos referimos, no queremos llegar a ser Venezuela, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente? O sea, porque creo que esa pregunta es básica porque hay mucha gente cuando el hecho se pregunta, ¿qué es Venezuela? Dicen, el chavismo. Entonces, ¿pero qué es? O sea, ¿entiendes? Como quiero desmembrar claro. cuál es el miedo que se tiene, ¿no? Entonces, aquí Venezuela es un régimen autoritario, es innegable que es un régimen autoritario, es una dictadura que empezó con un gobierno democrático, pero se entrancharon en el poder y se quedaron como dictadura. Entonces es una primera característica, alguien que llega al poder democráticamente, pero se queda en el poder haciendo uso de, digamos, diferentes formas de poder constitucional, cerrando congresos, llamando constituyentes, etcétera. Es un régimen autoritario. Exacto. ¿Qué más es Venezuela? Venezuela es un país quebrado, es un país que, digamos, subió bastante, con el precio del petróleo subió, el régimen del momento tenía un montón de plata en el bolsillo, quebró la poca industria que tenía, porque Venezuela, por ser muy dependiente del petróleo, tampoco tenía mucha industria. Entonces quebró la poca industria que tenía, comprándola, etcétera, y gastando el dinero, expandiendo el dinero en Centroamérica y en América Latina, con Chávez haciendo una política exterior muy fuerte. Y cuando cayó el precio del petróleo, pues se quebró el país y simplemente ven la situación en la cual estás y tienes millones y millones de gente saliendo del país, ¿no? Entonces, esas son las dos características de Venezuela. Y la pregunta es, ¿con Castillo podríamos llegar a eso? Miren, yo creo que
es importante no desestimar el riesgo autoritario de Castillo. Yo sí creo que hay un riesgo autoritario con Castillo. ¿En qué sentido? En que alguien que no tiene mucho plan, cuando entra, puede justamente encontrar que las cosas que quiere hacer, existen otras instituciones que lo van a tratar de contener. Congreso, Poder Judicial, BCR, etc. Entonces, cuando alguien que es populista llega al poder y no puede cumplir sus metas, lo que va a tratar de hacer es justamente bajarse estas instituciones que le sirven de impedimento para hacer sus metas. El populista usualmente lo que hace es utiliza al pueblo como una forma, un arma de contrarrestar el poder de estas instituciones que tienen balance y control sobre otras instituciones. La democracia liberal que tenemos se funda en el control del poder. O sea, tú tienes una institución con poder, pero tienes otra con otro poder que hace match. Es el balance, el checks and balance que le dicen, ¿no? Tú tienes checks and balance para que nadie abuse del poder, por decirlo así. Pero cuando tienes un populista en el Ejecutivo, en un sistema presidencial, este tiene más armas para poder empezar a bajarse los otros checks y quedarse en el poder. Ahora, yo creo que Castillo no hay que legitimar, no hay que desestimar que podría tener un riesgo autoritario. En el sentido de que el Congreso lo va a parar, el otro lo va a parar, y si tiene apoyo popular, va a cerrar el Congreso, digamos, que el ejército no esté con Castillo. El ejército es una figura que cuando tú ya empiezas a meter al ejército en tus ecuaciones de qué es lo que va a pasar en el sistema político, es muy peligroso. Ya estás perdiendo como democracia. De hecho, sí, cuando los teóricos de la democracia en América Latina hablaban de cuándo podemos hablar de una democracia consolidada, O'Donnell decía, cuando ya no tengamos que mencionar al ejército. Entonces, si estamos mencionando al ejército, es que acá estamos pasando, ¿no? Entonces, aquí va el punto. Entonces, yo creo que Castillo va a llegar, puede llegar y puede tener ese impulso de no me dejan hacer mis cosas, pues me voy contra todos. Ahora, ¿lo va a poder hacer? ¿Va a tener el apoyo popular para hacerlo? Lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil, ¿por qué? Porque tú necesitas movilización social para hacer esto, ¿ok? Y para hacer esta movilización social, tú necesitas que la movilización social esté en el lugar del conflicto. Y Lima no es una base de Castillo. O sea, es decir, Lima no es que va a salir a protestar como salieron contra Merino, contra Castillo. Vas a tener conflictividad social en otros puntos, pero va a ser otro tipo de conflictividad. Recordemos que Castillo no es que la gente vote por Castillo porque es Castillo, no es Chávez en el sentido de que arrastraba una popularidad que iba increciendo en su figura. Castillo está ahí, está ahorita en la segunda vuelta, porque representa a ese lector que estaba buscando una opción de cambio, un lector que era adverso al riesgo y escuchó que había un candidato que digamos, ya se cayó Lescano, se cayó Verónica, bueno, ¿quién queda? Hay un profesor que le fue bien en el debate, ya vamos con él. Hay mucha suerte que Castillo esté ahí. Hay movilización, ¿cierto? Pero también hay mucha suerte. Entonces, no es como que tenga un apoyo personal, capital, como para poder mover a la población contra las instituciones. Lo veo muy difícil, por ese lado, ¿no? Pero que hay un riesgo autoritario, hay un riesgo autoritario. En el tema económico yo creo que está el mayor problema, y no necesariamente porque Castillo va a tratar de expropiar las cosas, sino ¿qué es lo que podría pasar? Lo que podría pasar es que, si vamos a Venezuela, Chávez, para hacer todo lo que tenía que hacer y tener apoyo popular, llegó a tener un montón de plata a su disposición por la subida del petróleo. Entonces tú puedes hacer algo impopular, pero al mismo tiempo expandir un montón los programas sociales y la gente va a estar contigo. Castillo no va a tener la billetera de Chávez, o sea, va a ser bien difícil que por ese lado lo pueda hacer. Sin embargo, sí hay un riesgo económico, y es que tampoco hay que desestimar, que es que las cosas que él va a intentar hacer van a generar ruido económico y van a generar desestabilización y pueden generar algún tipo de inflación, y la inflación te genera crisis económica, y la crisis económica va a engendrar crisis política. O sea, es decir, si Castillo, por ejemplo, por varios motivos, va a intentar, no sé, bajarse al jefe del BCR o cambiar al poner al BCR a alguien que no genera la estabilidad en el sistema financiero, tú vas a tener un problema de inflación. Y cuando tienes un problema de inflación, tenemos que recordar siempre que el que más sufre con inflación es el más pobre. Porque el que tiene su plata en el banco, los bancos tienen alguna forma siempre de te pagan interés o acumulan el interés y más o menos capean la inflación. Pero el que no tiene su plata en el banco, el que tiene su plata el que gana el diario,
el que le pagan con 50 soles, que hoy día valen 50 y mañana valen 40, ese es el que más sufre con la inflación. Y es ahí donde puede haber, digamos, una conmoción social muy fuerte. Entonces, yo creo que el problema de Castillo no es tanto que tenga las herramientas de hacerlo. Yo asumo que hay una vena autoritaria, porque lo he escuchado y no hay que desestimar lo que dice, pero no sé si tenga los medios para hacerlo. Pero lo que sí es posible es que vaya a haber una suerte de, digamos, desorden económico que al final genera... El desorden económico no afecta a la clase media y clase alta, que puede simplemente sacar sus dividendos, va a afectar siempre al más pobre. Entonces, ahí es donde yo creo que ese tipo de problemas hay que tomarlos en cuenta. En el caso de Fujimori, yo honestamente no sé por qué lo comparan con Colombia. Yo lo compararía más con El Salvador, con lo que está haciendo Bukele en este momento. Colombia es un país, es un gobierno de derecha que ha entrado y que tiene ahorita un problema de conmoción social muy grande y que está, digamos, aplicando una represión social muy fuerte, represión policial, represión... lo vemos en decenas de muertos ahora, ¿no? Pero, no, o sea, mal que bien, Colombia sigue siendo un gobierno democrático. O sea, ¿en qué sentido? Y acá no me odien por esto, pero ¿en qué sentido? En el sentido de que los policías que han matado personas están siendo judicializados. Duque va a tener un peso, digamos, un costo político muy alto y en el cual en las próximas elecciones se va a ver bastante golpeado. Lo más probable es que pierda el capital que tiene y que, digamos, la cosa se siga agravando en Colombia y no creo que Duque dure otro gobierno. Y lo más probable es que si lo encuentran responsable, como ha habido en otros casos, e incluso él puede terminar preso, ¿no? Entonces, o sea, la idea de la democracia o sea, es que luego las personas que gobiernan estén sujetas al control y a que puedan ser judicializadas y digamos que no son como el César que puede hacer lo que quiere, ¿no? Pero en cambio El Salvador tú tienes otra situación, tú tienes a alguien que entró y empezó a cooptar instituciones, comprar el Poder Judicial, tener mayoría en el Congreso, instituir el Tribunal Constitucional y tienes en el Ejecutivo alguien que además de haberse bajado todas las instituciones que le pueden hacer contrapeso, tienes a alguien que utiliza mucho el asistencialismo para tener el control popular. Entonces, yo creo que Fujimori se podría parecer más a eso, porque va a tener, ella lo mismo lo ha dicho, va a traer todos los programas asistencialistas de su padre, que no son programas sociales, que es muy diferente. Es un programa de te doy para que estés calmado, lo que hacía Chávez hasta cierto punto, ¿no? En algunos programas. Entonces es como... Y por otro lado, va a tener suficiente fuerza en el Congreso como para empezar a bajarse a otras instituciones que le pueden hacer contrapeso. Entonces, yo lo que creo que es que con Fujimori hay también un riesgo autoritario, pero un riesgo autoritario de diferente índole. Es en el de que va a aprovechar la mayoría congresal para empezar a influenciar el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, y como tiene todos los incentivos para hacerlo. Nadie creo que quiere pasar 30 años en cárcel. Entonces, y ya lo hemos visto, ¿no? Claro. Sí. Lo primero que va a tratar de hacer es cómo intervengo el Poder Judicial. O sea, tiene todos los incentivos para hacer eso. O sea, no tenemos que cegarnos a eso. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que con los dos hay estos riesgos. Entonces, yo creo que que alguien vote por Keiko Fujimori, no necesariamente tenemos que convencerla que es un voto pro Keiko Fujimori, sino es un voto entre dos opciones malas y en los cuales hay que estar bastante activos para ver qué es lo que hace ella con ese voto, ¿no? Entonces, que, digamos, al final todos vamos a pasar a ser oposición, gane Castillo o gane Keiko. Entonces, ahí es el tema que no es un voto, por ejemplo, tiene que ser un voto consciente de que votas por Keiko porque, claro, ella sí es cierto que te podría dar una suerte de mayor estabilidad económica, pero también tienes un riesgo democrático muy grande, tienes un riesgo de cooptación de instituciones muy grande, etcétera. Sé consciente de eso. Si votas por Castillo porque no quieres que digamos, el fujimorismo entre y coopte las instituciones como lo ha hecho, etcétera, y la corrupción, etcétera, y que la gente del pasado venga y se entronche de nuevo en el poder, etcétera, bacán. Pero sé consciente también de que hay un riesgo autoritario y hay un riesgo de crisis económica fuerte. Entonces, yo creo que por ahí van un poco digamos, lo que avisoro, ¿no? Y claro, y cómo asemejaría las relaciones a esta. Yo creo que sí es bueno comparar, porque las experiencias de otros países nos dicen más o menos cuáles son los caminos que tienes, ¿no? Entonces, cuáles son las reacciones que podrían tener.
Y en América Latina, lamentablemente, hay muchos casos de los cuales podemos jalar. En base a lo que dice José, una de las cosas Listo. pues, que yo he notado es que esa polarización ha hecho que tal vez personas que no habían votado por Keiko, por Castillo en primera vuelta, ahora sí se sientan keikistas, se sientan castillistas y que estén defendiendo tanto a Keiko como a Castillo y que se sientan muy, muy identificados con el candidato solo por rechazo al otro, ¿no? Entonces lo rechazo tanto a él que ya estoy con el otro, ¿no? Entonces siento que eso también puede ser peligroso, ¿no? Porque al final vas a votar por Keiko y por no querer aceptar tal vez que te equivocaste, entre comillas, vas a terminar aceptando todo lo que esa candidata haga y justificando, ¿no? Y también en el caso de Keiko, ¿no? En el caso de Castillo, lo cual pues me parece no lo adecuado en ambos casos, ¿no? Porque así como dijiste, ¿no? Y como dijo también Eunice, o sea, si estamos votando por Castillo, pues deberíamos ser los primeros en levantarnos y decir qué es lo que está haciendo bien y qué es lo que está haciendo mal, porque yo le estoy dando mi voto a esa persona y si no está haciendo las cosas como yo esperaría, entonces yo debería ser el primero en salir y no sé, y marchar, ¿no? Y en el caso de Keiko y Castillo, en ambos casos, ¿no? Creo también que es peligroso, y justo que lo mencionas, Adrián, esto de ser a los candidatos a capa y espada es algo muy peligroso, porque luego estamos pensando en que esas personas van a salvar el país, ¿entiendes? Van a reconstruir todos los más de 100 años de desestabilización económica, social e individual como país. Entonces, dejemos de ver a los candidatos a la presidencia como salvadores mesiánicos que van a salvar toda nuestra vida y cambiarnos y nos vamos a hacer ricos, ¿no? De la nada. Entonces, importante ver de que ellos son medios para ejecutar políticas y que pueden utilizar estas influencias como representantes de un partido para modificar, para bien o para mal, las decisiones que se tomen en el país, ¿no? Pero sumamente importante también reconocer de que una persona no es la única responsable de cambiar todo y no es un salvador, no es una salvadora, no es como, tengo que defender a esa persona. Creo que no es necesario, sobre todo ahora, ¿no? Que hay bastantes conflictos entre familiares y entre amigos en que se pelean porque este es mejor que el otro. Entonces, importante también reconocer eso. No es solamente una persona en la que estamos votando, es también todo el conjunto de personas que está detrás de este representante que va a cambiar todas las políticas de ese país, ¿no? Para bien o para mal. Así es. Bueno, espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Hemos hablado un poco sobre las estrategias de campaña tanto de Fuerza Popular como de Perú Libre, y recuerden pues que pueden escucharnos ante Spotify, pueden escuchar Síntesis Podcast antes como Spotify, en Apple Podcast, y pueden vernos en YouTube. Y muchísimas gracias a Eunice, muchísimas gracias a José por haber estado el día de hoy con nosotros y nos despedimos. Eso fue todo por hoy. Chao, chao.